militar, una operación de aplicación de la ley apoyada por los militares. Sí fue. Porque ha habido también acusación contra la esposa de Maduro que fue capturada. Sí. None of ours, right? Has there largely been a broad support across Latin America? Y Yes. Ha habido Better off. el apoyo general en América Latina de la operación contra Maduro, sí. Yes, and Venezuela too. Maduro sigue en custodia, sí. También controlamos lo que está pasando en Venezuela. Yo entiendo que usted va a escuchar distintos puntos de vista durante esta sesión, pero yo quiero felicitarle con la intervención. Bien, desde Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que sale al paso, ayuda a Delcy Rodríguez, dice, bueno, que por lo menos ella no está imputada, al contrario de Nicolás Maduro. Decía también hace apenas unos minutos que era imposible llegar a un acuerdo con el expresidente de Venezuela. Muy pendientes de Marco Rubio y de su comparecencia ante el Senado. Pueden seguirla íntegra en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a mirar también a Europa en estos momentos de tensión sobre Groenlandia, con un Donald Trump que humilla y así también a los líderes europeos. Hoy ha salido al paso Kaja Kallas. Dice, bueno, pues que Europa debe buscar su supervivencia, que debe buscar nuevos aliados. Krista, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves bueno, pues la posición en la que se encuentra Europa y también qué tiene que hacer ante estas acometidas prácticamente constantes, ¿no?, por parte de Trump? A ver, Europa está corriendo como un pollo sin cabeza, sin rumbo, no sabe para dónde agarrar. Yo en algún momento decía hace tiempo en el periodo Biden que yo veía a las élites políticas europeas como ancianas meretrices explotadas por un proxeneta senil. Bueno, ahora el proxeneta las abandonó, quedaron a la deriva y sinceramente no saben qué hacer. Yo creo que eso se veía venir. Yo creo que también eso se vio reflejado en el apoyo abierto que le dieron a la candidatura de Kamala Harris muchos de estos globalistas europeos, muchos de estos gobiernos. Y evidentemente ya tenían un enfrentamiento enconado con Trump, eso lo incrementó, por supuesto. Trump es un tipo que yo creo que debe tener una libreta negra donde anota nombres y obviamente muchos de estos europeos están en esa libreta. Y obviamente, como vos dijiste muy claramente, Sergio, los humilla todos los días que puede los humilla, lo disfruta mucho, a Macron con sus anteojos oscuros, cualquier ocasión es buena. Y yo creo que ya con Groenlandia es como que se terminaron de dar cuenta que este Donald Trump es otra cosa, es otro personaje disruptivo, es la anomalía en el sistema. Y ahora parecería que intentan buscar dónde acomodarse, buscar buscar cobijo. Y el problema es que cómo buscar cobijo sincero y real, por ejemplo, en China, cuando estos mismos personajes se cansaron de decir exabruptos acerca de China, de su presidente, diciendo que eran enemigos, que eran una amenaza, para seguirle la corriente y hacerle el caldo gordo a Biden, por ejemplo. ¿Qué va a buscar cobijo en Rusia? A quien tienen hace casi 4 años en una guerra solapada de la OTAN contra Moscú, y más atrás en el tiempo haciendo un genocidio contra la población del Donbass. Todo esto amparado después del golpe de Estado contra Yanukovych, que fue justamente amparado por la Unión Europea y por el gobierno de Obama. Entonces es difícil, le quedan pocas cosas en el prospecto. Parece que se quieren arrimar a India. Bueno, India sí va a hacer sus negocios, pero India tampoco olvida lo que fue el periodo colonial, lo que hicieron en su territorio, y esto no porque lo diga yo, sino porque lo han referido en alguna ocasión cuando han querido enseñarles moral y decirles que no tenían que consumir los hidrocarburos rusos porque eso era muy malo, y le respondieron poniéndolos bien en su lugar. Con el Mercosur, van a buscar aliados en este acuerdo con el Mercosur, que en definitiva va a terminar destruyendo la soberanía alimentaria
europea, algo que ya parece que vienen queriendo hacer estas élites globalistas. Así que el futuro de Europa es muy incierto, o en realidad yo no diría que es incierto, es bastante claro, desgraciadamente, para sus poblaciones, pero bueno, sus poblaciones que también tendrían que tomar su futuro en sus propias manos y sacar a estos personajes del poder. Pero básicamente Europa ha caído en la intrascendencia, no tiene ningún tipo de relevancia geopolítica y trata de cobrar esa relevancia, y los interlocutores creo que contienen la risa, eso es todo. Bueno, pues pendientes de Europa y bueno, de cuáles son sus posibles salidas, con el foco puesto en China, en Rusia y sobre todo en estos vaivenes por parte de Donald Trump. Carlos, quiero saber cómo lo valoras tú, qué puede hacer Europa y sobre todo si está a tiempo de abrirse nuevos campos, de buscarse nuevos aliados. Bueno, lo primero que tendría que hacer Europa es cambiar sus líderes. Este póker de inútiles que son Pedro Sánchez, Starmer, Macron y Merz realmente no le sirven de nada a Europa. Han perjudicado absurdamente a Europa porque siempre tratan de cubrir con expresiones externas sus torpezas internas. Fracasan con sus pueblos y lo que le proponen es más impuestos para hacer una armada indestructible que no puede existir, porque ellos cuando plantean equiparse militarmente para enfrentar a Rusia, ¿cuántos años le va a tocar gastar plata y lograr que sus pueblos vivan peor? Se acabó el estado de bienestar, no tienen capacidad de reemplazo y en lugar de plantearse algo nuevo, algo distinto, digamos, una suma de nacionalidades, viven en una utopía que ya ha muerto. El otro día el presidente Milei hablaba de que Maquiavelo ha muerto. Yo no sé si Maquiavelo se murió, pero la Unión Europea hace rato que agoniza y la OTAN también. En consecuencia, tienen que encontrar otra forma. Trump les está planteando un camino. Este camino que yo estoy diciendo, porque en su momento mandó al vicepresidente a Múnich a decir esas mismas cosas. Es decir, a Merz era un inútil, obviamente a Macron se le burla porque quiere que llegue Bardella, a Pedro Sánchez lo ningunea. Bueno, Pedro Sánchez se ningunea solo porque debe ser el peor presidente de la historia de España. Starmer es un hombre que un día quiere frenar la inmigración ilegal y al otro día da marcha atrás porque ve que tiene problemas en su partido, pero mientras le crece la derecha adentro de Gran Bretaña. Todo esto se ve con nitidez. Cualquier informe que llegue a la mesa de Trump dice, frente a ti no hay nadie. Entonces avanza y cuando plantea lo de Groenlandia escuchás estos soft de ¿quién le puede decir que no a Trump? Bueno, amigo, lo que tenés que tener es un plan de alternativa. ¿Qué querés hacer? ¿Qué haces con Groenlandia? Groenlandia es clave en el Ártico, la compartís, la explotás en conjunto, llegás a un acuerdo con todos los países del Ártico, hablas con China, con Rusia y con Estados Unidos de este tema, pero están muy encerrados. Entonces, lamentablemente, porque obviamente yo, como tantos latinoamericanos, somos hijos de esa Europa, somos hijos por descendientes, además culturalmente, vemos con una inmensa pena esta decadencia que está muy bien representada como un pollo sin cabeza. El problema más grave, yo diría, es que además las cabezas que quieren ser, como von Leyen, son realmente lamentables porque vas a hacer un acuerdo con el Mercosur con pompas y platillos y luego cuando lo querés pasar por las autoridades de la Unión Europea terminás en la justicia. ¿Y para qué firmaste? Bueno, pues muchas preguntas sobre este acuerdo con Mercosur, también el acuerdo con India, en un momento en el que el foco está puesto también, ¿no? Precisamente los líderes europeos. Armando, te quiero preguntar por esto, estas declaraciones hoy de Kaja Kallas, que dice pues que Europa está luchando por su supervivencia, que no puede depender solo de Estados Unidos. Bueno, es que esto ya lo sabíamos después del reporte de Draghi sobre la competitividad de Europa, que fue duro, claro y enfático, de, por un lado, la altísima dependencia energética que tiene Europa de otros países, lo fue de Rusia, pero ahora es del gas natural licuado norteamericano principalmente,
o sigue siendo una parte importante también rusa. No ha desaparecido totalmente petróleo y gas. El hecho de que todos los procesos de investigación en la que son consideradas como las tecnologías de futuro también se ha venido rezagando de manera importante, que tiene 70 años, que le ha permitido tener un estado de bienestar único y que es ejemplo a nivel mundial y que debe de ser aspiracional para todos los países, pero que sin embargo en el tema de seguridad se ha venido relegando porque lo ha dejado todo a los Estados Unidos. Solamente hay que pensar que hay más de 200 y pico de bases en Europa, que hay más de 100.000 soldados, ¿no? Y que el principal armamento de defensa, todo está conectado con los Estados Unidos, tanto inteligencia como antimisiles, como estos famosos domos, etcétera, que se pueden conectar o desconectar apretando simplemente un botón desde los Estados Unidos. En ese sentido, yo coincido totalmente con Carlos, que el problema de Europa principal no nada más es estos rezagos y esta dependencia, que ahora, como también comentaba Cristian, va hasta el tema de productos alimenticios, sino el grandísimo riesgo que representa tener a los liderazgos que buscan tapar sus deficiencias y conflictos internos, su falta de arraigo y control político en sus naciones, queriendo tener una voz de confrontación, de presencia frente a los Estados Unidos. Esto lo único que ha hecho es distanciar cada vez más, y la idea de la alianza, no solamente militar en la OTAN, sino económica y ideológica entre Europa y Estados Unidos, se está tensionando de más. Y si el discurso continúa en esta forma, hay que reconocer que Trump es congruente con lo que dice, que a lo mejor su estilo no es el que más gusta, pero que es un negociador nato. Aquí los más de, 900 años, al menos 500 años de diplomacia europea, francesa, española, británica, deberían de ponerse verdaderamente en uso para poder solventar este estilo de negociación que, si es bien es duro, siempre busca encontrar puntos de acuerdo. Hay que reconocer que Estados Unidos va a querer tener una posición de ventaja siempre, pero es una realidad con la que hay que tratar de negociar. Y luego hay este doble discurso. Tú dices que es tu aliado y lo apoyas, pero el presidente francés ha estado varias veces en Francia, el presidente español ha ido más que todos los presidentes españoles en los 40 años más de 40 años de democracia. Entonces, no hay una definición clara de dónde están verdaderamente las alianzas. La parte industrial también depende en gran medida de China. Entonces, es un continente altamente dependiente que además va a gastar su dinero, un dinero que se necesita para mantener el estilo y calidad de vida de los europeos, en armamento, en un armamento que cuesta carísimo. Solamente a mí me da risa cuando hablan de desarrollo de armas nucleares en diferentes países. No tienen ni idea de lo que significa eso en costos para una nación. Y lo más importante, que se tiene que estar renovando con mucha continuidad. Es tan grave, es tan complicado, que las supernaciones, Rusia y Estados Unidos, han estado buscando desde el SALT I, el SALT II, desde hace más de 4 décadas, acuerdos para disminuir, no por la amenaza, sino por el costo económico que representa tener esos niveles de lo que le llaman ellos el deterrence, o el detener al otro teniendo capacidades nucleares importantes. Y Europa quiere entrar a ese juego muy tarde, desestructurada, donde hay riesgos para la propia cohesión y donde falta liderazgo político y falta muchísima diplomacia. Trump es uno, pero podrán aparecer otras figuras en el futuro con una retórica más dura, y se necesitará que Europa, que ha aprendido mucho del sufrimiento de guerras, aproveche eso para poder lidiar, como lo hizo en su momento
el famoso Churchill, ¿no? En Yalta, negociando con los dos grandes bloques y encontrando una posición que le permitiera sobrevivir y mantener lo más posible, que no lo logró, la idea del imperio británico. Esperemos que no sigamos la misma historia que le pasó a Inglaterra y esperemos que haya mejores diplomáticos y mejores líderes en Europa. Con el foco puesto en Europa, mirando en los próximos minutos precisamente a Donald Trump, también con el foco puesto en Marco Rubio, compareciendo ahora mismo ante el Senado. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Muchísimas gracias a los tres, Armando, Carlos, Cristian, placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muy buen día. Muchísimas gracias. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida les contamos el cierre de los mercados en Europa. Escuchamos también a Donald Trump, a Marco